comenzar una serie basada en, y le pusimos como título las exhortaciones del hermano Pedro, o cartas del hermano Pedro para la iglesia de Cristo. Y nuevamente me encanta la Biblia porque utiliza personas. Si hablamos de Pedro, voy a hablar primeramente del escritor en un momento, pero quiero decir que esta primera y segunda de Pedro se dirigen a los creyentes que están sufriendo persecución y les anima a mantenerse firmes en su fe. En la segunda parte está hablando de la santidad y la obediencia a Dios y nos trae entonces una enseñanza a nosotros para aplicar a nuestras vidas. Y cuando hablamos de Pedro, primeramente, ¿quién la está escribiendo? Y a veces nuevamente uso la frase mucho que no hay hombres grandes de Dios, sino hay hombres como un Dios ¿qué? Grandes. Porque si hablamos realmente de quién es Pedro, aquellos que han tenido la bendición de estar cerca de Galilea, él viene de Betania, by the way, era casado, por si acaso, dicen que era el primer papa de la iglesia católica, pues básicamente él tenía esposa porque Jesús le sanó ¿qué? La suegra, y todavía no he conocido ningún hombre que quiera suegra, sino por lo menos hay una mujer entre medio, ¿verdad? De ahí es que viene Pedro. Sin embargo, miren ciertas características de Pedro. Primeramente fue el discípulo más regañado por Jesús, o más reprendido por Jesús. Fue el único discípulo que se atrevió a reprender a Jesús. Fue el único discípulo también que caminó ¿qué? En el agua, ¿okay? Pedro negó a Jesús. No solamente lo negó 3 veces, sino probablemente muchos teólogos piensan, a lo mejor con palabras no muy, no solamente elocuentes, sino pueden ser palabras ofensivas como para negar que él era uno de los seguidores de ¿quién? De Jesús, y Jesús se lo profetizó. Me vas a negar 3 veces. No solamente Jesús se refirió también a Pedro como que fue poseído por ¿quién? Y cuando digo poseído, influenciado por Satanás. Apártate de mí, Satanás. Sin embargo, fue al que Jesús le entregó que las llaves de ¿qué? De la iglesia. Que fue Hechos capítulo 12, lo profetizó en Mateo 18, cuando dice, tú que eres Pedro, piedra pequeña, vas a abrir la iglesia. Te voy a dar las llaves de ¿qué? De la iglesia. ¿Y por qué hablo de Pedro en sí? Porque Dios cambia, ¿okay? Los corazones de las personas y vemos cómo Él utiliza personas que nosotros a veces podemos como descartar para entonces utilizarlo a Él, no solamente para que llevar el Evangelio, sino por el legado que Él dejó, no solamente lo que Él fue, lo que hizo Cristo en Él, lo que hace Cristo ¿qué? En nosotros, solamente como también Él murió Él mismo, que tuvo miedo a la muerte, que se avergonzó tanto de Jesucristo o de dar su vida por Cristo, fue y murió que crucificado. ¿Y qué fue lo que hace la diferencia? La diferencia es que el Espíritu Santo vino ¿qué? A vivir ¿qué? Dentro de él, y él vio al Cristo ¿qué? Resucitado. Por lo cual su vida cambió radicalmente después de ¿qué? De la resurrección de ¿quién? De Cristo. Un cambio radical. ¿A quién le está escribiendo? ¿Okay? Entonces, él mismo se da el título, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y le está escribiendo entonces, dice, a los que han sido elegidos, que viven como extranjeros esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Cuando él dice, o sea, expatriados, ¿qué es un expatriado? ¿Okay? La palabra expatriado, cuando alguien es residente temporal de una tierra foránea. Un expatriado es un peregrino o un extranjero que puede estar viviendo en un lugar, pero en sí es expatriado porque está fuera de ¿qué? De su patria. Y aquellos, todos nosotros, la mayoría de nosotros que estamos aquí, probablemente somos ¿qué? Expatriados, básicamente. Y aun cuando suena el himno de su nación o de su país, usted se siente bien ¿qué? Orgulloso. Como soy mitad puertorriqueño, mitad dominicano, y nacido en Estados Unidos, pues en las Olimpiadas tengo 3 oportunidades de ganar alguna medalla. ¿Ok? Pero los otros días estaba viendo boxeo con
con mi hijo, no soy fanático del boxeo, pero cuando Puerto Rico produce tantos campeones, para ser tan pequeño, pues estaba viendo un boxeo y tristemente era un boxeo de una puertorriqueña. Nuevamente no veo boxeo de mujeres, pero algo que estaban poniendo y básicamente cuando la presentan a ella y presentan la bandera de Puerto Rico, pues uno está ahí, yes, that's, my country, como quien dice, usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Digo, si usted es orgulloso de su país como son de nosotros, y obviamente usted está rooting for esa persona que representa a su país. Pero algo ocurrió. Bueno, primeramente no solamente sale con la bandera, una salsa y de momento ponen al conejo malo detrás de la presentación. Ok, todo bien, ok, no hay problema. Hasta que entonces presentan a la peleadora o boxeadora de Irlanda. Y la presentan con una alabanza sobre los nombres de Jehová. Y mi hijo y yo nos miramos y antes de la pelea yo decía, no, tengo que ir a la puertorriqueña. ¿Ok? You have to go. I mean, it's posible. Pero de momento miro y mi hijo y yo nos miramos a la misma vez y dice, ¿y a quién nosotros vamos a irle ahora? ¿Y sabe por qué estoy utilizando esto de ejemplo? Porque de momento hubo un cambio, porque me sentí expatriado, porque mi nueva patria es la de Jesucristo. Porque yo he sido, ¿qué? Comprado. Y a pesar de que mi corazón siente cierta afinidad obviamente con el país donde crecí como joven, no nací, aún como niño viví en República Dominicana, por eso puedo hablar puertorriqueño y dominicano. Pero hubo algo que cambió completamente mi perspectiva. ¿Qué yo hago con una persona que entra alabando el nombre de Jehová? Y aún después cuando comienza la pelea, bueno, que gane quien gane. Al final ganó la cristiana. Y cuando digo, pastor, ¿cómo usted sabe que es cristiana? Bueno, nadie entra en una pelea primero con ese tipo de alabanza. Pero aunque no fuera, cuando la entrevistaron, lo primero que dijo, estuve orando. Y usted a lo mejor dirá pero ¿cómo alguien puede entrar y ser cristiano y estar en ese tipo de eso ya es otra cosa, ya usted lo discute y no hay problema. No le he visto en la Biblia aquí algo, pero el punto básicamente es que a quien glorificó a ella y le dio gloria, ¿saben qué fue? A Jesucristo. A Jesucristo. No, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros como cristianos, si has nacido o no, si le entregaste tu vida a Cristo, tienes doble ciudadanía. Lo dice aquí, somos expatriados. Y lo que sucede es que a veces anhelamos más este mundo que el mundo ¿qué? Venidero. Pablo le está escribiendo aquí a los gentiles. ¿Okay? Cuando habla de los gentiles es un nombre que era aplicado no simplemente de los judíos, básicamente a los que se habían esparcido. Y los explica y dice, él los llama así porque mira a los cristianos de su tiempo que habían sido rociados por el mundo como los judíos habían sido esparcidos de la dispersión después de la caída de Judá y Jerusalén cuando fueron conquistados por los babilónicos. Él está hablando Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitnia. Estas áreas eran específicas, el lugar donde el cristianismo había sido ¿qué? Esparcido. Probablemente esta carta no fue escrita a una iglesia específica. Okay, sino un mensajero fue utilizando esta ruta, okay, llevándolo por todos estos lugares, llevando las cartas de ¿quién? De Pablo. Y es interesante porque entonces, si no fue escrito a ninguna congregación, fue escrito a la iglesia de Cristo y es aplicable para nosotros ¿qué? Hoy día. Y lo que me encanta cuando hablamos de predicar, coger un pasaje completo, no solamente el pasaje, sino el libro completo, que es para mí la mejor forma de poner la palabra de Dios, porque entonces tú tienes una carta completa, lo que él está hablando aquí, y estamos simplemente comenzando, porque recuerde que es una carta, nunca fue escrita por versículos ni capítulos, sino se dividió así por los padres de la iglesia, para que nosotros pudiéramos ser más fácil buscar y poder estudiarla. Pero es una carta que le está escribiendo, y lo primero que se dice, ¿quién es él?
¿A quién le está escribiendo? Que es a los expatriados. Y hoy día es para nosotros, hoy en día, tan aplicable como en aquella ¿qué? Época. Si hoy en día es tan aplicable, imagínense, usted puede tomar esta carta y es como si leyera el periódico hoy día de aquellos que están sido perseguidos por el gobierno de esta nación. ¿Me están siguiendo? Porque le está hablando básicamente que en este tiempo va a tener ¿qué? Sufrimiento, persecución, lo que está ocurriendo. ¿Okay? Pero entonces que confiamos, porque entonces él dice aquí, a los expatriados le dice entonces, ¿y quiénes son los expatriados? Voy a explicar aún más aún, que tengan gracia y paz en abundancia. Dios el Padre los eligió de acuerdo con su propósito. Entonces, si eres expatriado, si tienes una nueva nacionalidad que es Cristo y eres cristiano, entonces Dios tiene un propósito. ¿En qué? En tu vida. Fuera en Estados Unidos o donde fuera. Fuera de Estados Unidos. Recuerden que esta gente estaba huyendo de la persecución que estaba ¿qué? Ocurriendo y se veía ¿qué? Esparcido. Pablo está escribiendo hoy día como si estuviera en aquella época, como si nos estuviera escribiendo hoy día. Cuando hablamos de los expatriados, la palabra escogidos. Esa es una que divide muchos teólogos en sí, pero voy a hablar de los varios puntos. ¿A qué se refiere cuando usa la palabra escogido? Una de las mejores explicaciones que he escuchado, la palabra elección o escogido es una descripción, no una prescripción. Está describiendo al pueblo ¿qué? De Dios. Entonces, ¿cómo nosotros somos escogidos? ¿A qué se refiere? Bueno, el pasaje que utiliza, mire, Dios el Padre los eligió de acuerdo con su propósito. Hay una palabra donde se usa presencia, preconocimiento. Esto dice que esto describe la naturaleza acerca de la elección. Que la elección de Dios simplemente no fue al azar, sino que en su preconocimiento Él sabe quién va a ser qué. Salvo. ¿No? Ese es uno de los puntos. ¿Ok? Como Él sabe cuál es el futuro, y yo sé que eso trae otra contienda más. Bueno, si Él sabe el futuro, ¿por qué? Porque déjeme decirle algo. Yo no tengo toda la respuesta y necesito tener toda la respuesta. Pero tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? De mérito no, porque solamente tuvo un amén. Parece que hay una persona que solamente cree que la palabra de Dios es todo lo que necesitamos. ¿Amén? Ok, está bien. Entonces, pero hay preguntas que no podemos responder y no tenemos que responder. A veces nos sentimos como, pastor, ¿cómo le respondo a eso? No se preocupe. No tenemos que convencer a nadie. Es simplemente si alguien quiere saber, ya Dios se ha revelado y se va a revelar. Es claro. Entonces, cuando hablamos, sí, Él sabe lo que iba a ocurrir en el futuro. Él es omnisciente, omnipresente. Hay cosas que no podemos entender, pero las que podemos entender, en esa podemos ¿qué? Confiar. En esa podemos confiar. Y ponemos nuestra fe en aquello que hemos confiado. Entonces, en este caso, hay unos entonces que creen que el hombre es el que escoge entonces ser salvo y simplemente ser elegido porque Dios en su reconocimiento sabía quién lo iba a escoger a quién. A él. ¿Ok? Ese es un punto. Sin embargo, hay varios versículos bíblicos que dice que Él nos escogió desde antes de ¿qué? De la fundación. Que el hombre estaba muerto, por lo cual al estar muerto el hombre no puede ¿qué? Escoger. O sea, yo nunca he ido a un servicio fúnebre donde está el señor en el ataúd o la señora y yo le doy a escoger qué tipo de flores la persona ¿qué? Quiere. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Ok? Estamos muertos. Por eso cuando él dice también es como si, y tenemos que tener cuidado porque entonces al hombre escoger, muchos de estos creen entonces que tiene que trabajar para mantener ¿qué? Su salvación. Dice que por gracia soy salvo, ¿no qué? No por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe, sino mediante que la fe y que las obras ya están hechas de antemano para que aquel camine ¿qué? En ellas. En ellas. El otro es donde Dios, desde antes de la salvación, escogió a algunos para salvación y escogió otros para ¿qué? Para perdición. ¿Ok?
Hay varios versículos, según en el Antiguo Testamento, que ellos utilizan que él escogió a Jacob para salvación, escogió a Saúl para perdición, a Judas, etcétera, etcétera, cualquier cosa. Yo solamente le estoy dando los diferentes puntos, no me estoy alineando a ninguno, y no es que no quiera alinearme a ninguno. El punto básicamente más importante es entender que nosotros estamos perdidos, ¿qué? Sin Cristo. Estamos perdidos sin Cristo, tenemos que predicar el evangelio, ¿qué? ¿A toda qué? A toda criatura. Y en un momento voy a explicar entonces cómo nosotros llegamos entonces a entender. El otro es donde nadie escoge a Dios. Usted dirá, ¿cómo que nadie escoge a Dios? Dice en Romanos que no hay justo ni qué, ni a ninguno. Que nadie busca a quién, a Dios. Dice, por cuanto todos pecaron están separados de qué, de la gloria de Dios. Por lo cual entonces nadie escogió a Dios. Entonces Dios en su misericordia, entonces ¿qué hizo? Wow, todo el mundo me ha ¿qué? Me ha rechazado. ¿Qué salvación tan grande yo he dado? Y nadie, ¿ok? Están muertos en sus pecados. No puede escoger. Por lo cual yo voy a escoger a ¿qué? Algunos. Pum, pum, pum. No es que esté escogiendo nada para perdición, sino todo el mundo ¿qué? Ahora, ya que lo dejé con esa intriga, este no es el mensaje de hoy. Así que estén tranquilos. Nada, porque voy a lo que continúa cuando él está hablando entonces de los escogidos y explicando entonces cómo fueron entonces ¿qué? Escogidos. Que es la segunda parte del versículo 2. Por medio del Espíritu los ha santificado para que obedezcan y sean salvados. ¿Por quién? Por su sangre. El punto aquí es asegurarte tú si tú has nacido ¿qué? De nuevo. Dice, ¿y cómo yo sé si he nacido de nuevo? Pues obviamente el Espíritu es el que te da confirmación de estos Romanos 8, entonces que él mismo da testimonio de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Cuando la primera iglesia donde me convertí, compartíamos el evangelio con alguien, cuando alguien le entregaba su vida a Cristo, le dábamos no solamente una Biblia, sino le dábamos también un certificado de nacimiento para que lo pegara en la Biblia, en el nombre y el día que le entregó su vida a Cristo. Y a pesar de que no estoy hablando necesariamente en contra de ese certificado, porque supuestamente es un momento especial, pero ese certificado no aseguraba realmente que tú eras salvo. O sea, hay una diferencia cuando estás haciendo profesión de fe. Por eso no me gusta utilizar cuando le hablo a alguien de Cristo y él reconoce que es pecador, hace una oración y dice, sí, yo he decidido seguir a Cristo, gloria a Dios. ¿Está haciendo profesión de qué? De fe. ¿Ok? Y si esa oración la hizo en el punto donde su vida fue cambiada radicalmente, entonces la oración que es efectiva. Pero yo no puedo juzgar eso. Solamente que el Espíritu Santo te da esa ¿qué? Esa convicción. Por eso Romanos dice que te da esa convicción. Por lo cual no hay nada malo con tener tu certificado en la Biblia. Lo más importante es si tú sabes que el Espíritu Santo vino a morar dentro de ti, por lo cual es imposible no saberlo. ¿Me están siguiendo? O sea, que venga algo dentro de ti, el Espíritu de Dios, a morar en ti, empieza a cambiar tu forma de pensar, por lo cual cambia tu forma de ¿qué? De actuar. Eso se llama arrepentimiento. Entonces, cuando eso ocurre, tú sabes que hay algo dentro de ti que es diferente. Por ejemplo, en el caso mío, criado en un hogar cristiano con tremendos padres cristianos, tremendo testimonio. Yo sabía lo que era un cristiano. Porque yo lo vi no solamente que era en hablado, sino en vida. Sin embargo, cuando yo tomé esta decisión ya como adulto, en esos primeros días yo me sentía más pecador que antes. Y yo me pregunto, pero Señor, si yo hice esta oración una semana atrás y ahora me siento más sucio que lo que era antes de la oración. Y hasta confundido.
Y lo que sucede fue que es que el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti y te das cuenta realmente de qué, de lo pecador que eres. So, por ejemplo, es como cuando tú entras a un closet o a un garaje y las luces están apagadas y tú ves, está el garaje limpio, el closet limpio, el almacén limpio. Sí está limpio hasta que prendes ¿qué? La luz y te das cuenta de qué, del polvorín que hay. Entonces cuando viene el Espíritu a morar en ti, tú te das cuenta realmente, wow, porque empieza a trabajar, eso se llama santificación. Hay gente que está tratando de vivir santificación sin haber sido ¿qué? Justificados. Y esa es la diferencia. Porque estás tratando de vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Y mírense, vivir la vida cristiana con el Espíritu Santo es difícil, es una batalla, lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Imagínense entonces tratando de vivir en sus propias ¿qué? Fuerzas. Es imposible. Por eso cuando Jesucristo dice que es imposible para el hombre ser ¿qué? Ser salvo. Es completamente imposible. Pero para Dios no es nada ¿qué? Imposible. Entonces, por medio del Espíritu los ha santificado. La palabra santificado, separado, para que obedezcan y sean salvados. ¿Por qué? Por su sangre. Obedecer es una reacción de lo que ya ocurrió. Entonces lo obedecemos no para ser salvos, sino porque somos ¿qué? Salvos. Entonces cuando habla cómo fueron acogidos, pues finalmente por el conocimiento que Dios ha dado, por su Espíritu Santo, a través de que del arrepentimiento, dice, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Lo que me encanta de la Biblia es que cuando hay que entender que el Antiguo Testamento básicamente nos apunta a Cristo. Y que usted no puede tomar todo lo que está en el Antiguo Testamento como algo realmente aplicable necesariamente al cristiano, pero puede aplicar los principios que se da en relación con Jesucristo y con la salvación. ¿Ok? Usted no puede tomar el libro de Job y sacar conversaciones que tuvieron los amigos de Job para aplicarlas hoy en día en nuestra vida. Porque Job es un libro que es histórico, contándonos una historia acerca de Job, pero el resultado final es la victoria de ¿quién? De Job al final. ¿Por qué menciono esto? Porque hay 3 circunstancias en el Antiguo Testamento que nos enseñan básicamente cuando se rociaba en sangre a las personas. El establecimiento de Sinaí o en el pacto. En la ordenación de Aarón y sus hijos y en las ceremonias de purificación de un leproso limpiado. Cada uno está en Éxodos 24, Éxodo 29 y Levíticos 14. Haciéndonos como una ilustración, una tipología de ser rociado por la sangre de ¿quién? De Cristo. Primero porque el primero es formado cuando somos ordenados a ser ¿qué? Sacerdotes. O cuando tú coges ese pasaje que somos rociados, lo llevas entonces a 2 de Pedro, que vamos a llegar ahí, que hemos sido ¿qué? 1 de Pedro. ¿Somos qué? Sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido. ¿Me están siguiendo? Ya tú eres sacerdote ¿de quién? De Cristo. Y finalmente somos limpios como el leproso, porque la lepra, somos leprosos en pecado. Entonces Él nos limpia ¿de qué? De ese pecado. ¿Por qué? Por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso cuando nos habla que nuestras obras son como trapos ¿de qué? De inmundicia, refiriéndose a los trapos, cuando en una comunidad de leprosos había un poste, un palo, le pueden llamar muchos, donde básicamente iban a poner ¿qué? Usaban telas que se le pegaba la piel porque estaban básicamente sacando la piel. Simplemente ¿qué hacían? La pegaban en ese poste. Eso es lo que se está refiriendo. Entonces cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, la sangre de Cristo viene en nosotros, por lo cual inmediatamente nos llama de muerte ¿a qué? A vida. Pero solamente a vida. Esto se está transfiriendo que antes éramos enemigos. Ahora no solamente somos amigos e hijos, sino que siervos. Y somos entonces ¿qué? Sacerdotes y sacerdotisas ¿de quién? De Dios. Eso es cada cristiano. No es un pastor. No es un reverendo. No es un seminarista. Es todo cristiano. Ese es llamado ¿qué? Sacerdote. Pero todo esto es con algo específico. Porque esto siempre son los primeros 2 versículos.
como dicen muchos, hay mucha tela que cortar. Entonces, ok, ahora que entiendo lo que Dios hace, y nos está usando entonces de ejemplo quién era Pedro, vimos el cambio en la vida de Pedro, y ahora Pedro escogido por Dios nos está escribiendo a nosotros entonces, a la iglesia de Cristo, a los expatriados y a los escogidos. ¿Y cómo fueron escogidos? A través de que de la sangre de quién? De Cristo. Entonces nos dice esperanza que viva, que es el segundo y último punto. Esperanza viva. Miren cómo los primeros 3 versículos continúo con los otros versículos. Alabemos a Dios. O sea, recuerde, si entendiste la salvación entonces que Él te ha dado, dice, alabemos a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, porque su misericordia es grande y nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección de ¿quién? De Jesucristo. ¿Quién nos hizo nacer de nuevo? ¿Tú? ¿Tu familia? ¿Quién? Cristo. Hay 2 palabras que son bien claras en salvación: nacimiento y adopción. Ningún hijo adoptado escogió a sus padres. ¿Cierto o no es cierto? Ellos no estaban ahí en una cuna o en una escuela y le pusieron una foto de los padres así, ¿verdad? Ay, oye, este es doctor. Dame este porque aquel es jardinero. Nada en contra de los jardineros, ¿verdad? Pero si yo tuviera que escoger, dame un doctor. ¿Ok? No. Los padres van y escogen ¿quién? ¿A quién van a adoptar? De igual manera, ningún hijo viene en un momento y se aparece ahí. Son los padres los que comienzan que todo el proceso. Entonces está hablando y nos ha hecho nacer por medio de la resurrección de Jesucristo. Esto fue así para que tengamos una esperanza que viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, ni marchitar, ni manchar. Esa es la herencia que está reservada en el cielo para ustedes, a quienes Dios protege con su poder por la fe hasta que llegue la salvación que se dará a conocer en los últimos tiempos. Hay 5 cosas que Él nos está hablando aquí. Primeramente, gracias al Padre por su obra completa de salvación. ¿Puedo decir algo? Usted no influyó nada en su salvación. Nosotros no influimos nada en nuestra salvación. Absolutamente nada. O sea, ¿qué tú le puedes dar? Un ejemplo, ¿qué tú pudieras darle a alguien que entregó a su hijo por tu hijo? ¿Qué tú pudieras ofrecerle? Si tú entregaste a tu hijo, me encanta la ilustración que usa Eddie Murray muchos años atrás, cuando había una familia que básicamente, no necesariamente fue que necesariamente entregó a su hijo básicamente, sino su hijo había muerto, por lo cual sus órganos fueron puestos en otro niño que necesitaba que esos órganos, ¿para qué? Para sobrevivir. Y aparentemente era una familia que conocida. Yo no sé por el atrevimiento, porque sería un atrevimiento en sí, pero básicamente yo no sé si usted ha visto esos programas donde alguien dio el órgano de un ser querido y cuando se ven como si fueran ¿qué? Familia, porque es como si tu hijo o esa familia estuviera viviendo dentro de ¿quién? De ellos. Entonces yo me imagino que tú entregaste a tu hijo. Y de momento te preguntan, ¿tú no te harías el guante de pelota de tu hijo para que él juegue con él? El bate, los spikes, el uniforme. ¿Qué usted cree que el padre diría? Seguro que sí. Eso es lo que seguro que sí. ¿Sabe por qué? Porque si ya te entregué los órganos de él y mi hijo, sus órganos están viviendo a través de tu hijo, seguro que te doy ¿qué? Todo, y es exactamente lo que está hablando en Romanos 8 básicamente, que no más Él nos va a dar. Él ya nos entregó ¿qué? A su Hijo Jesucristo. ¿Qué más tú quieres de Dios? Y yo sé que a veces decimos básicamente, pero Él nos respondió de esta forma, y mira lo que estoy pasando, eso lo explica en los próximos versículos, by the way. ¿Ok? Por si acaso, están en los próximos versículos. ¿Ok? ¿Se acuerdan la oración que yo hacía cuando mi hijo estaba anoche estaba viendo a un programa de
de un terremoto que ocurrió en Nepal, en las montañas de Nepal, y me trajo recuerdos cuando mi hijo estaba en las montañas de Nepal llevando el evangelio a aldeas y cómo yo oraba por él y me preocupaba subliminalmente. No me preocupaba directamente, pero está en las manos de Dios. Pero cuando me acostaba a dormir me levantaba preocupado. Y era el primer mes, y supone que estuviera 6 meses. Y el Señor, yo no puedo estar 6 meses sin dormir. Y le dije, Señor, yo te lo entregué a ti cuando nació y te lo entrego nuevamente. Y oí la voz de Dios tan clara dentro de mí y me dice, gracias porque yo te entregué a ¿qué? Mi hijo. ¿Me están siguiendo? Y yo por lo menos tenía 4 más. Sino básicamente ya nos entregó ¿qué? Todo. Entonces podemos darle gracias a Dios por la salvación tan grande que Él nos ha dado. Y el apóstol Pedro aquí es como considera la salvación. Dice, todo lo que puedo hacer simplemente ¿qué es? Adorar a Dios. Exaltar a Dios por su misericordia. ¿Por qué? Porque aún las 3 explicaciones que yo digo referente a la elección y la salvación, ¿okay? Son a través de que de su ¿qué? De su misericordia. ¿Para quién? Para nosotros. De su bondad. No hay ningún otro atributo que pueda habernos ayudado a algo en la salvación, sino a través de que de su misericordia. Spurgeon escribe, la justicia nos condena, la santidad nos desaprueba, el poder nos aplasta, la verdad confirma la amenaza de la ley y la ira la cumple. Eso es por la misericordia de nuestro Dios que nuestra esperanza ¿qué? Comienza. Hermano, decirte algo, si tú no entiendes la salvación entiende que básicamente que somos realmente unos leprosos pecadores delante de un Dios que es santo. Y que no hay nada bueno en nosotros a menos que sea por la gracia de ¿quién? De Dios en nuestras vidas. Y si a veces, ay, ¿cómo va a ser? Qué ofensivo. No es que vivamos ahí en ese sentido, sino es que entendamos la gracia de Dios que en nuestras vidas, porque a veces nos podemos sentir como esta reina que era bien fea. Fea. Feísima. No había diccionario en su época, pero si hubiera diccionario y usted busca la palabra fea, tuviera la foto de ella. ¿Ok? Y llama a un famoso pintor para que la pinte. ¿Ok? Y él viene y hizo la pintura de la reina. Y la reina cuando ve la foto dice, Señor, usted no me hizo justicia. Dice, no, mi reina, yo le hice misericordia. Y muchas veces venimos delante de Dios porque no respondió nuestra oración de una forma. Porque a lo mejor no salvó a mi hijo o a mi hija. O permitió ciertas cosas en nuestras vidas y le decimos, Señor, tú no eres justo. Si no soy justo, yo soy misericordioso porque mi hijo lo puse en la cruz del Calvario para que tú entendieras que esto es temporero solamente. O sea, es por su misericordia y por su gracia, por su bondad en nuestras vidas. Dice que Él nos hizo renacer, la relación nos hizo renacer es diferente al de nacer de nuevo en Juan 3:3, sino el significado mismo. La idea es que Pedro es cuando una persona es salva, ha sido que viene a ser con una nueva criatura. Entonces no solamente viene a ser una nueva criatura, con un nuevo propósito. Y cuando digo nuevo propósito es que todavía vivimos como en el propósito viejo. Dios no te salvó para sobrevivir, sino para triunfar. Y a veces vivimos como, tengo que pagar los biles, tengo que hacer esto, como el mundo vive. No, tengo un nuevo propósito. ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Porque mis biles tú los vas a pagar. ¿Me están siguiendo? No es que tú vengas y te endeudes y le pongas el sello y le pongas la dirección cielo. Es simplemente como tú entiendes tu propósito, tú le dices entonces a Dios, ok, ¿cómo quieres que yo maneje tu tiempo, tus talentos, tus tesoros? Porque todo le pertenece a Él. Entonces cuando tú entiendes eso, yo voy a suplir todas ¿qué? Necesidades porque tú estás viviendo bajo ¿qué? Bajo mi propósito.
Los que han trabajado para compañías cuando era gerente de mercadeo y tenía que viajar por Latinoamérica. Yo no hacía reservaciones. ¿Usted cree que yo me preocupaba cuánto iba a costar el hotel, el viaje, las comidas? No. La compañía se encargaba, ¿sabe qué? De todo. Porque yo pertenecía a quién? A la compañía. Entonces, básicamente, cuando tú entiendes esto, que estás en Cristo, ¿por qué te afanas y te preocupas cuando Él dice, no, yo tengo un propósito para ti? Y a veces no es el propósito nuestro, es el propósito de Él. Por lo cual a veces, no, es que no es cuando yo viajé, por ejemplo, para Colombia o iba para otros países y yo decía, oye, ya voy aquí, me voy de vacaciones. No. Ellos tenían un propósito, ¿qué? Específico. Y unos gastos, ¿qué? Específicos. Entonces, lo que me encanta es que en esa salvación ya hay no solamente una herencia para el cristiano. Mira lo que dice el versículo 4. Y recibimos una herencia que no se puede destruir, ni marchitar, ni manchar. Por eso en primera de Juan 5, cuando dice, y este es el testimonio, y la palabra testimonio ahí es la misma que se usaría para un testamento legal que no puede ser, ¿qué? Negado. Tú firmas, lo pones ahí y eso es legal, eso es lo que ocurre. Dice, y este es el testamento que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida. Y el que no lo tiene, no tiene ¿qué? La dice, esto escribo a vosotros para que sepáis que tenéis ¿qué? Vida eterna. Entonces lo escribe en el testamento ahí. Entonces está en el testamento puesto ahí. Entonces tenemos no solamente una herencia que comenzamos a cobrar aquí en la tierra. ¿Sabía eso? Porque Él dice entonces que se va a encargar de todas ¿qué? Nuestras necesidades. Pero entonces la herencia también es que es eterna, porque dice, ¿y reservación dónde? En los cielos. O sea, tenemos reservación en los cielos, dice aquí, para ustedes es la herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Una esperanza que viva, porque somos nacidos a una nueva esperanza viva. Nuestra esperanza es viva porque estamos poniendo en acción lo que esperamos. Esa es la palabra esperanza, algo que tú ¿qué? Que tú esperas. Por eso a veces cuando tú tienes una reservación en un lugar, puedes estar en el avión, ¿sabes qué? 6, 7, 8 horas. Y si eres como yo, gloria a Dios por... volé ahora pensando que sí, que un vuelo por 6 horas tiene que tener televisión, pero no tenía. Y para alguien que es ADD como yo, y menos mal que yo puedo dormir en cualquier lugar. Pero ¿por qué tengo que pasar por este sufrimiento? De estar aquí sentado, no me puedo estar caminando ni moviendo y estar aquí en este lugar confinado. Por eso siempre trato de coger la silla de la esquina, porque siento que tengo cierta libertad, cuando realmente no tengo mucha libertad. ¿Okay? Digo, ¿pero por qué? Porque tengo una esperanza. ¿Sabes cuál es mi esperanza? Que voy a llegar al lugar donde voy y cuando me aparezca en ese hotel o en ese lugar, tengo una reservación. Una reservación. Entonces, cuando habla de una esperanza viva, es algo que está activo, algo que sirve para algo. Cuando algo se desactiva, ¿no sirve para qué? Para nada. ¿De qué le vale la pena a usted un celular? Puede comprar el más fancy, ¿ok? Hasta el que le habla para atrás, no sé, el Siri o el Alexa. ¿Y sabe qué? Si Alexa no está activado, ¿qué va a pasar? No le voy a decir qué. Nada. ¿Ok? Alexa, no sé si le pregunta, Alexa, ¿cómo me veo? I don't know, Si está desactivado, entonces, fíjense cuando habla de activo. Por eso para mí, vea esto. Un cristiano, no lo coja mal, porque la iglesia dice que 20% usualmente es el que sirve. Nuestra iglesia es un poco diferente. Yo espero que sea más. Pero, no sé, es como un oxímoron. Un cristiano que no sirve es como que, no sé. Porque algo activo es algo que
que tiene vida, que está vivo. Dios no te salvó para sentarse en la iglesia, escuchar un mensaje, irte a tu casa y regresar. Dios te salvó para que estuvieras activo, sirviéndole ¿a quién? A Él. Ah, o sea, nuestra reservación no está basada en nuestro servicio. Nuestra reservación ya está prepagada por completo. No es un depósito. Es un pago que completo. Por eso cuando dice en la cruz del Calvario, Telestatai dice paid in full, pagado completo. Y la palabra usada ahí en el griego se utilizaba de tres formas. De tres formas. Una era la forma legal, cuando tú comprabas algo y tú enseñabas, ese burro yo lo compré. Telestatai, paid in full. Ese es mi burro. Oh, perdone, yo confundí ese. Yo pensaba que se parece al burro del vecino. O cuando eras declarado ¿qué? Inocente. Si te veía un soldado romano y te paraba en la calle, yo no te arresté a ti, ¿qué tú haces fuera? No, espérate, yo cumplí ¿qué? Mi sentencia. Mi sentencia. ¿Sabes cuándo usaba esa palabra? Cuando había guerra. Cuando había guerra y tú regresabas de la guerra victorioso, tú cobrabas, hemos ¿qué? Ganado. ¿Sabes cómo se aplica al cristiano? Yo he sido ¿qué? Comprado por la sangre de Cristo. Yo le pertenezco a Cristo, pagado completo. Yo he sido libre, declarado que inocente y soy libre. Y sabe que ya mi victoria está garantizada en la futura batalla y en la presente. Amén. Eso es lo que eso significa. Si estudiáramos la Biblia, entendiéramos, wow, cómo estas palabras, una reservación reservada. Inmediatamente que yo llego a un lugar, Rodríguez, no por mi apellido, ¿verdad? Porque ellos tienen que, mi nombre y por si acaso, voy a venir Rodríguez, espérate, déjame sacarte mi número de qué, de confirmación. Entonces, mi seguridad está basada en qué, en que yo sé, esa es mi esperanza, por eso me metí en un avión. Por tantas horas para llegar a un lugar, entonces, que ya tienen mi esperanza. Entonces, cuando él usa la palabra aquí, entonces, que se va eventualmente a llevar a cabo, no es porque tú estás pagando por la reservación. La reservación está paga, pero se hace evidente cuando tú llegas al lugar. ¿Y qué me refiero con eso? Porque podemos decir en la iglesia, oye, yo me bauticé, o hice esta oración, o hice esto y lo otro, pero durante el viaje, es al final del viaje que se hace evidente si lo que tú dices es verdad o no. ¿Me están siguiendo? Porque hoy en día hay una de estas cosas, yo antes era cristiano, o yo pertenecía aquí, yo pertenecía acá, y la Biblia me dice que no. Se fueron de nosotros porque no eran ¿qué? De nosotros. Al final es que se hace que evidente, no para poner en duda la salvación de alguien, sino para asegurarnos realmente que nuestra fe está basada que sí hay una reservación, que sí yo he confiado que en Cristo, que Él es que mi esperanza. Dice la esperanza viva porque es imperecedora. Otras esperanzas se desvanecen como las flores que se marchitan. La esperanza de la riqueza, la jactarse del orgullo. Todo esto morirá como una lámpara cuando parpadea su enchufle porque no está ¿qué? En Cristo. La única esperanza imperecedora es aquella que escala sobre todo la esperanza de ¿quién? De Cristo, en la persona de Cristo, porque es incorruptible, incontaminada, inmersible, dice Pedro. Describiendo entonces la herencia aquí. Y si naciste entonces, de nuevo entonces puedes experimentar y entender lo que yo estoy hablando. Con referente, gracias Señor, que yo tengo ya un hogar ¿dónde? En el cielo. Que es mi recompensa. Y a veces no entendemos esto. ¿Por qué no entendemos esto? Porque no hemos visto a Cristo, al Cristo resucitado. ¿Y por qué menciono esto? Porque el mismo Pedro que estuvo 3 años con él, el mismo Judas que lo vendió, ellos pasaron con el nuestro, vieron al Dios mismo, el mismo Tomás no creyó, pero cuando apareció el Cristo resucitado y vieron al Cristo resucitado, entonces ¿qué? Wow, cambió su vida al punto de que todos ellos ¿qué? Murieron ¿por quién? Por Cristo. Su vida cambió completamente.
Porque entendieron esto, entendiéndose la seguridad de la salvación, que dice el versículo 5, a quienes Dios protege con su poder por la fe hasta que llegue la salvación, que se dará a conocer en los últimos ¿qué? Tiempos. Entonces, el creador del mundo es el que entonces ¿qué? Que nos guarda a nosotros. Entonces, se hace al final porque ya yo sé para dónde yo voy. Yo tengo ya una reservación en el cielo, pero mientras esté aquí en la tierra, Él se va a encargar ¿qué? De mí, de su propósito que en mi vida. Y por esto, mire cómo concluye con el último versículo, el del 6 al 9. Regocijarse en sufrimiento temporero. Lo que pasa es que hemos vivido una vida tan cómoda, tan cómoda. Vamos a ser honestos. ¿Usted se imagina cuándo comenzó el aire acondicionado? ¿Alguien sabe aquí más o menos qué época? ¿Verdad que no? La mayoría de nosotros no hemos estado por ahí, a lo mejor Carlos, que es de esa edad, de esa época, no sé. Nadie. ¿Usted se imagina no tener aire acondicionado? Adrián, ¿tú te acuerdas en tu época? No, ok, Adrián. Salir en julio ahora, entrar en ese horno. Hermanos, vivimos en un tiempo tan cómodo que cualquier cosa, por eso hoy en día le llamamos el Crystal Age. Todo nos ofende. Si habla a favor de la policía, eres racista. Y si habla a favor de una raza, estás en contra. There's no in between. Cualquier cosa nos ofende. Cualquier cosa sufrimos. Y cuando leemos la Biblia vemos que mártires, Cristo murió por nosotros. El mismo Cristo se por nosotros. Los apóstoles todos murieron. Y está hablando, ¿sabes qué? Que nos regocijemos porque aún durante este tiempo, dice, a los que ustedes los llenó de alegría, a pesar de que tener suficientes diversas pruebas por algún tiempo, la fe de ustedes como el oro, que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas, y si es aprobada recibirá gloria y honor cuando Jesucristo que aparezca. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que no lo han visto. Y aunque ahora no lo ven, creen en Él y se llenan de gran alegría porque está obteniendo su salvación, que es la meta de su fe. O sea, Él dice, no, usted no vi, yo estuve con Jesús. Yo vi a Jesús, yo vi cuando Él caminó en el agua. Yo vi cuando Él le dijo a la tempestad, para. Yo vi todo esto. Ustedes no. Ustedes lo hacen por fe porque han creído lo que yo he visto. Entonces Él está hablando de ellos tranquilos. O sea, el propósito de las pruebas para aquellos que son salvos. Entonces realmente prueba nuestra fe a ver si realmente somos salvos. ¿Sé cuántas iglesias se cerraron durante el COVID? Ser miembro de iglesia no te hace cristiano. Lo mismo que dormir en el garaje no te hace carro. Ni pasarte todas las mañanas en Dunkin' Donuts te hace policía. Ese ha sido que comprado por la sangre de Cristo, regenerado por la sangre de Cristo. Porque cuando viene el COVID, ningún cristiano muere del COVID. No estoy hablando que sea el resultado final. Estoy hablando que le entregaste tu vida a ¿quién? A Cristo, por lo cual tú vas a morir el día que Dios tiene destinado para tu ¿qué? Morir por su propósito. No estoy hablando de no cuidarte, sino simplemente, no, que cuídate. Pero ¿sabes qué? Mi vida ya está comprada ¿por quién? Por Cristo, y su propósito lo va a hacer ¿qué? En mi vida. En el sufrimiento temporero que tenemos aquí, podemos gozarnos. ¿Por qué? Por lo manifiesto, porque yo sé que tengo ¿qué? Una reservación en el cielo. Y mientras esté por aquí, todo esto está ¿qué? Pago. Trabajo de mercadeo, me pagaban ¿qué? El carro. Tranquilo, se rompe el carro. Ya mira, se rompió el carro. Me tienen que traer otro rentado. No me preocupaba porque ya está reservado. Entonces nuestros problemas, va a haber diferentes problemas, situaciones. Entonces nuestras pruebas las ponemos en Cristo. Él utiliza el oro porque todo se quema menos ¿qué? El oro. Entonces ahí nuestras pruebas se sabe realmente si nuestra fe es como el oro. Si no siempre tenemos una fe, si Dios nos contesta, si Dios es lo que nosotros queramos o si todo me sale bien. Ese no es Dios. Ese es Aladdin
O una lámpara ¿de qué? De suerte. Que es que en medio de esto, tú puedes entonces saber que cuando venga el oro, cuando vengan las pruebas, entonces ahí nos damos cuenta realmente si realmente nosotros hemos creído y hemos confiado en esas pruebas. Esas pruebas. Y finalmente, continuaré la semana que viene en estos próximos versículos. Habla de los profetas que profetizaron la gracia destinada a quién, a nosotros. Ya esto está escrito para quién, para nosotros. Y no voy a hacer tan largo la próxima. Ya esto está escrito para nosotros, está aquí en su para que entonces confiemos y leamos esta carta como si estuviéramos leyendo algo, realmente una exhortación para quién, para nosotros hoy día. Una carta para nosotros. Que en este tiempo, que en los tiempos vamos a sufrir, hemos vivido un tiempo de comodidad. Pero entonces podemos confiar en Dios. Porque ¿sabes qué? Es como decía un niño. Cuando está montado en el avión y el avión empieza esos temblones que usted dice, ups, aquí nos vamos. Y empieza ese avión a temblar y el piloto sale a amarse los cinturones y el niño seguía jugando con su como si nada. Y el Señor le ha dado sorprendido porque él estaba todo nervioso y le pregunta, ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo? El niño dice, mi papá es el piloto. ¿Sabes qué? Sí, nos puede venir nerviosismo esto, pero Cristo es el piloto de nuestras vidas. O puede ser como la otra señora donde el avión hacía lo mismo. Y la de al lado le pregunta, ¿cómo usted puede estar tranquila, señora? Dice, si el avión aterriza, veo a mi hija que vive en Texas. Y si no aterriza, veo a mi esposo que está en el cielo. ¿Sabes qué? Eso quiere decir que nuestro vivir, nuestra confianza, que no importa lo que ocurra, Dios está ¿qué? En control. Te hago esta pregunta. ¿Está en control de tu vida? ¿Le has entregado tu vida a Cristo? ¿Has sido rociado por su sangre? Porque ha sido rociado, se va a hacer evidente. Mientras estaba viendo el programa ayer en Netflix de estas personas que estuvieron en un volcán, era algo turístico, se me olvidó el nombre, por allá por Europa, y el volcán empieza mientras están ahí. Y mientras están ellos contando su historia, los que sobrevivieron, mi esposo y yo nos empezamos a fijar y empezamos a ver que de momento la cámara como se acercaba mientras hablaban y al final, después de casi el programa, tú podías ver que las marcas de quemadura, el cuello, en diferentes partes habían sido afectados, aunque sobrevivieron por ¿cómo se llama? El aire, el vapor del volcán. ¿Sabes lo que es? Yo te hago esta pregunta. ¿Puede la gente ver en ti las marcas de Cristo? ¿Pueden realmente, la juventud que se está yendo a las iglesias, oigan esto, una encuesta, los cientos que se han ido, especialmente los jóvenes de hoy en día, ellos no se están yendo por Cristo, ellos se están yendo porque han visto un cristianismo falso. Y cuando digo falso no estoy diciendo que han visto a alguien que está más preocupado, ¿ok? Por si me votan, si no me votan, que por la salvación y vivir en fe en Cristo. Ellos están buscando a alguien que genuino, alguien que pueda entonces creer y decir, wow, yo quiero lo que esa persona tiene. ¿Cómo puede estar en esa paz, en esa tranquilidad? Primero porque tenemos una reservación en el cielo. Es como decía Billy Graham, cuando yo muera, yo no he muerto, yo simplemente he pasado, ¿qué? De dirección. Y un día yo voy a ser deportado de aquí. Sí, deportaron al pastor, ¿dónde sabe dónde? Nació en Nueva York, por lo menos a mí eso me ayuda un poco. No estoy minimizando a los otros. Es porque yo tengo una reservación, ¿sabe dónde? En el cielo. Y mientras esté aquí, Dios tiene un propósito para mi vida, para tu vida, y tú puedes estar, ¿qué saque? Tranquilo, aunque esté en diversas pruebas. Eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo a nosotros. Esas son sus exhortaciones, sus cartas para nosotros. ¿Conoces tú a este Cristo? Porque yo te hablo a tu intelecto, pero el Espíritu Santo habla a tu corazón. Eso baja tu rostro. Si no lo conoces, dile, Señor, yo quiero conocerte. Revélate en mi vida.
perdóname por mis faltas, por mis pecados. Tú moriste en la cruz del Calvario. Tú derramaste tu sangre. Y hoy día te entrego mi vida. Si eres tú hoy día, acércate a alguien al final del servicio. O pasa al frente de otra alabanza. Habla a alguien si yo quiero saber más acerca del propósito de Dios para mi vida. Pero hay otros aquí que están preocupados por su futuro y por su presente. Y Dios te habló y te ha dicho, ¿sabes qué? Tranquilo, tranquila. Tengo una resolución para ti eterna, pero mientras estás aquí, confía, descansa. Como el oro, tu fe va a ser probada. Simplemente descansa.